Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre de Pygmalion Ediciones tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación, casi al bautizo del nuevo hijo de nuestro querido y admirado Mariano Maqueda Burgos. Sí, y digo de su nuevo hijo porque, aunque es un hijo de tinta y papel, nos abraza con el mismo cariño, con tantos sentimientos, afectos y recuerdos como los hijos naturales. Tengo el placer de dar la bienvenida a esta Fundación Universitaria Española y me van a permitir ustedes que comience por ese capítulo obligado de agradecimientos a la Casa, en primer lugar, por acogernos y especialmente ese agradecimiento quiero que vaya destinado a su presidente, don Gustavo Villapalos, y al gerente de la Fundación, don Manuel Martín, que nos honra también formando parte de la nómina de autores de nuestra editorial. Vamos a presentar oficialmente en sociedad esta obra y para ello tenemos dos magníficos padrinos. Nos falta la madrina, pero bueno, seguro que alguna de las bellas señoritas de la sala o quizá la musa pues puede ejercer de tal. Pero tenemos dos padrinos que van a ser los encargados de desentrañar el contenido del libro, de hablarnos del autor, que hoy está aquí en calidad de poeta. Ojo, es importante porque es una persona polifacética, pero hoy está aquí como creador, como poeta. Y voy a cederles la palabra inmediatamente, pero quiero antes también pues agradecerles su presencia, el aporte fundamental al acto, que van a ser sus intervenciones. Y pues en primer lugar tengo el placer de hacer la palabra a don Ignacio Castro Rey. En la convocatoria pone que es filósofo, crítico de arte y prologuista del libro. De alguna forma es coautor, es corresponsable, y además autor de un bellísimo pórtico que les recomiendo de veras que lean. Normalmente los prólogos se escriben porque los críticos no suelen leer los libros y lo que hacen es directamente pues tomar nota de lo que comentan los prologuistas, pero en este caso destila tanto cariño, tanto afecto, tanta sabiduría que merece la pena de veras leer ese prólogo, esa introducción. Él es autor de varios libros y entre ellos vamos a citar Votos de pobreza y La depresión infinita. ¿Es así? ¿La depresión infinita? Informática, que de alguna forma también es infinita, ¿no? Pero es informática, es informática. Y luego a continuación pues va a intervenir don Paco Carreño Espinosa, poeta, porque hoy es un día importante para la literatura y lo es también para la poesía. Hoy concelebramos el Día Mundial de la Poesía. Las casualidades no existen y la elección de este día tenía su fundamento, o sea que por eso teníamos que tener en la mesa un representante del colectivo de poetas al que se suma hoy Mariano Maqueda. Paco Carreño pues tiene también en su haber distintos libros y entre ellos vamos a mencionar Cal Blanque y Todos los días. Quizá, quién sabe, algún día también forme parte de la nómina de autores de Pygmalion Ediciones. A ustedes agradecerles de veras su presencia porque superar el hándicap, el condicionante de la lluvia, del tráfico en Madrid, estar aquí puntuales como han estado todos ustedes, pues requiere de verdad un agradecimiento y de corazón se lo estamos brindando. Nada más, a continuación, bueno, me reservo luego, con permiso de los presentes, 2 minutos en calidad de editor para hablar de los entresijos y de los avatares de la edición de este libro, pero eso será después de nuestros invitados. En primer lugar, tiene la palabra don Ignacio Castro Rey. Bueno, muchas gracias a todos, particularmente al culpable único de esta tarde, Mariano Maqueda. Yo declino toda responsabilidad en su honor, y también a la editorial Pygmalion y a Basilio Rodríguez. Efectivamente, no me extraña que en el prólogo se note que me he leído el libro y que me ha gustado porque, bueno, este fue el comienzo de las cosas. Me pasó un borrador, Mariano, y bueno, el libro verdaderamente me enganchó. No me costó reconocer incluso al personaje en la letra de lo que estaba escrito, el personaje que no siempre está en primer plano, claro, porque todos tenemos 2 o 3 vidas como los gatos y pues Mariano también tiene que lidiar con registros muy distintos, pero en fin,
En el prólogo hice lo que pude para intentar no explicar un libro que se explica por sí mismo, es decir, no se explica como todos los libros de poesía, sino, bueno, acompañarlo. Y por tanto no voy a repetir lo que he dicho ahí. Querría comenzar por esta preciosa fotografía de Laura Maqueda, de su hija. Recuerdo una pregunta de Mariano hace unos años, él posiblemente no la recuerda. Mariano llegó a preguntar, no sé exactamente en qué circunstancia, ¿cuándo se vuelve el hombre? ¿Por qué y cómo gira el hombre? Y bueno, tiene algo que ver con este libro, preguntarse en qué momento y por qué razones el hombre deja la primera instancia más o menos pública y transparente en la cual tenemos que movernos, seamos empresarios, profesores o lo que sea, para pararse, detenerse, sorber los segundos muertos del tiempo. ¿Por qué se vuelve el hombre? ¿Cuándo se convierte el hombre al hombre que es, dejando de lado la máscara de su profesión, de su identidad, incluso de su identidad casi empresarial, sea uno lo que sea? Creo que este libro, antes empleábamos la palabra morrena, el conjunto de materiales que arrastra adelante un glaciar. Bueno, es algo así como un destilado de los segundos que no caben en el día de quien sea, el personaje civil que siempre somos. Y creo que este libro, a pesar de esto, o justamente en virtud de esto, de que en cierto modo habla de los segundos que no caben en el día reconocible por los hombres, en cualquier época, una época quizás no menos policial que cualquier otra esta, pues creo que indica que la poesía no es tanto en vez del mundo, la otra cara, la cara B, la cara oculta, como esa ley del día que justamente por ley no puede ser continuamente mirada de frente, no puede estar a la vista, porque las leyes es algo que, sobre todo las leyes no jurídicas, las leyes operativas que realmente mueven una maquinaria, un animal, un año, una nación, un día de los hombres, es algo que debe estar oculto y solo ser reconocido de vez en cuando. Y creo que hay algo de esto en este libro. Me parece que el autor, con la misma naturalidad, esto dice algo en su favor, que organiza una buena campaña comercial, con esa misma naturalidad le da forma a los espectros que sobran del día comercial, del día económico, del día informativo, esos espectros en los cuales con frecuencia nos jugamos los virajes, los giros cruciales de una vida, con la misma naturalidad que, digamos, se puede afrontar con cierto coraje una empresa o un aspecto parcial de una empresa, pues se intenta también regresar una vez al día al menos al hombre que uno es, con el menor miedo posible, con un miedo con el cual se puede tratar en todo caso. Sin miedo a ser hombre, dice el autor de este libro, en algún momento, sin miedo a pararse, en una época que está llena de miedo a detenerse, a pararse y sobre todo escuchar lo que suena cuando no hay un programa para el día. Creo que la poesía siempre ha tenido una labor política importante en cuanto a que le da voz viva y en alta voz y con frecuencia una alta voz impertinente frente a los poderes establecidos, y todos son poderes establecidos hoy en día. Pero esta labor política se redobla porque, en cierto modo, la poesía tiene la función de poner en mitad de la mañana, en mitad de la tarde, una tarde como hoy, por ejemplo, ese tipo de honestidad que con frecuencia los hombres y las mujeres solo reconocen a altas horas de la madrugada, con testigos muy fieles y después de haber ingerido sustancias más o menos legales que facilitan la comunicación y la introspección. Y, sin embargo, aquí ocurre, digamos, con una ebriedad que solo incluye el vaso de agua y hay una mutación, una deriva de las cosas que ocurre a pleno día. Rilke se preguntaba hace unos cuantos años, así como quizás, pues, no sé, a lo mejor 100 años, se preguntaba en un libro que se ha hecho famoso por no ser un libro, en Cartas a un joven poeta, es decir, 10 cartas que Rilke contesta a un chaval joven que le pregunta por sus versos. Le decía a este hombre joven que no pasó a la historia, le decía que, bueno, un criterio para decidir si vale la pena seguir escribiendo o no es si uno podría renunciar a ello. Es decir, si hay una necesidad casi animal en escribir, como la hay en comer, como la hay en conocer gente, en salir a la calle,
y que sería un criterio básico para decidir, por parte sobre todo del creador, si ese libro, ese poema vale la pena o no. Esto al margen después del siempre problemático y dudoso valor literario que la sociedad le otorgue a ese libro, a ese poema. Y me parece que hay mucho de eso en este libro, en Contento, versos que no podrían no haber sido escritos, de la misma manera que no podría haberse tomado un vaso de agua ese día o un plato de carne, versos y poemas que obedecen a una necesidad de orden más o menos inapelable, que no tiene tanto que ver con lo que alegremente elegimos en el menú de las ofertas del día como aquello que nos elige y que no tenemos, digamos, más que el coraje, si acaso la honestidad de reconocerlo, como nuestro. Y también por eso mismo, creo que por este mismo sentimiento de autenticidad que hay en este libro habla de una verdad que solo puede aparecer en las grietas de lo que el día sabe de sí mismo. Una revelación que ha de ser a la fuerza, justamente por su dignidad ética, pequeña en magnitud. Quizás para que su impacto deje una huella, ha de ser un impacto repentino y breve, apenas perceptible, solo quizás perceptible por aquellos que están interesados en ella. Me parece también que este libro, en esta simbiosis que susurra acerca de su creador y acerca de su propia textura como libro, esta simbiosis entre el día compartido y visible de los hombres y la clandestinidad de las horas fugitivas, creo que este libro habla de cómo y hasta qué punto es necesario, digamos, corromperse, comprometerse con los afanes bastante prosaicos del día, con la prosa del día, no siempre presentable, no siempre defendible, para, en momentos raros, destilar un poco de oro. ¿Cuánta arena hay que tragar para destilar un poco de oro? Para destilar un poco de algún metal más o menos precioso, valga lo que valga en el mercado. Tenemos dos manos, tenemos dos hemisferios cerebrales, no siempre conectados, no siempre una parte sabe lo que hace la otra. Es una vieja frase que a mí me interesa y creo que en este no saber de lo que hace un lado de uno con respecto al otro, Mariano Maqueda se mueve muy bien. Por eso creo que maneja bien varios registros del libro, desde lo mundano y común hasta lo casi místico y esotérico, y también maneja bien, digamos, este día implacable bajo el cual el libro está escrito, este día en el cual no cabe la poesía. Dice en algún momento, si fuera de noche lloraría, como nunca es de noche, y llorar está mal visto, salvo que sea un ambiente muy reducido, pues el poeta se limita, digamos, a corroer un poco la aspereza del día con las lágrimas que no puede presentarse como tales. Creo que el autor manifiesta continuamente, aparte del poema dedicado a su antecesor, manifiesta la voluntad ética de nunca dejar de ser hijo, quiero decir, de ser fiel a una herencia problemática de sombras más o menos trenzadas. Y esto me parece muy bien, que nunca olvidemos que somos hijos, sea cual sea la relación que hayamos tenido con nuestros padres, es decir, que somos pequeños, que venimos de que somos la proyección de una sombra y que nos debemos a esa sombra con la cual el tuteo siempre es difícil. Me parece que, por lo tanto, en este libro se juntan todas las cosas que se pueden encontrar en un libro, entre otras y por encima de otras quizás una cuestión misteriosa, tan simple como difícil de explicar, y es que conviven en él dos tiempos. Y en cierto modo todos los momentos claves del libro han nacido de un tiempo que no tiene contabilidad posible, que está en medio del tiempo contado, que late, respira, consigue vivir en medio del tiempo visible, del tiempo de la visibilidad, del tiempo contado, del tiempo de los planes de los hombres. Es como si todo libro de poesía, también Contento, invirtiese en el sentido de trastocase la relación que el instante de la revelación tiene con el tiempo cronológico, extendido, expandido para los planes, y pusiera el centro justamente en ese instante mínimo en magnitud, pero máximo en espesor ético en el cual ocurren las cosas. Se escuchan las palabras claves, se tienen las visiones cruciales. Termino enseguida. La industria, en general, conserva añadiendo una sustancia. Conserva, digamos, al precio de aislar aquella sustancia que debe ser preservada y añadiéndole algún producto más o menos nocivo
para la sustancia a conservar y para el que la ingiere. Y, sin embargo, el arte, también la poesía, particularmente la poesía, creo que tiene la función de conservar las cosas dejándolas caer en su fragilidad. Conservar las cosas sin añadir nada, dejándolas caer en su sustancia. Es decir, hacer una sustancia de lo más frágil de las cosas. Convertir en sustancia, en imperativo ético, todo aquel estupor, por no decir estupidez, toda aquella fragilidad, por no decir cobardía, que anida en las cosas, en las situaciones, en los momentos. Me parece que es un excelente conservador este libro, de momentos que se convierten en eternos porque han sido vividos y por lo mismo han podido ser narrados. Y creo que, además, la sencillez, que casi nunca necesita demostrar nada, que página a página se va vertiendo, me parece que es muy significativa del tipo de completud que una y otra vez se trenza, página a página. Al fin y al cabo, el texto y el autor solo nos dicen lo que ya sabemos, que continuamente por eso mismo lo olvidamos. Dice el autor: amar, ver morir a algunos amigos, seguir. Creo que eso es todo. Gracias.